Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora o desde donde nos veas. Mi nombre es Germán Pardo y bienvenido a Estructurando, nuestro canal de YouTube, donde vamos a tener videotutorías y asesorías personalizadas en geología estructural. Y el tema del día de hoy son los pliegues, sus características y sus definiciones. Bueno, en cuanto a temas específicos, tenemos qué son los pliegues y por qué se forman. Voy a dar una definición muy personal. Tipos de pliegues, vamos a ver los tipos de pliegues básicos, las características de un pliegue y vamos a ver cuatro formas de clasificar pliegues. También son cuatro formas básicas de clasificar pliegues. Bueno, entonces, ¿qué son los pliegues y por qué se forman? Como les digo, es una definición muy personal. Entonces, para mí, yo los defino como estructuras en las cuales las rocas se doblan, generando diversos tipos de geometrías. Eso es un pliegue, a grosso modo, y una definición muy sencilla. Y bueno, ¿por qué se forman? Bueno, pues son la respuesta a un esfuerzo. Esa respuesta a ese esfuerzo se llama deformación, que en este caso es de tipo dúctil. Más adelante vamos a ver qué son deformaciones dúctiles y frágiles. Bueno, entonces, tipos de pliegue básicos. Entonces vamos a definir un pliegue más o menos por el sentido de la curvatura. Lo que ya todos conocen, y si no los conocen tenemos el anticlinal y el sinclinal. Entonces generalmente nosotros asociamos el anticlinal a estructuras con curvatura hacia arriba y el sinclinal estructuras con curvatura hacia abajo. Pero en su estricto esa no es la definición de un anticlinal y un sinclinal. Entonces vamos a ver un poquitico una definición también sencilla, pero que nos va a dejar muy claro qué es un anticlinal y qué es un sinclinal. Pues bien, entonces en el anticlinal las capas más antiguas se van a encontrar hacia la concavidad del pliegue. Entonces esas capas viejas, bueno, en este caso son la azul agua marina, es la capa más vieja y se encuentra hacia la concavidad del pliegue. Recordemos que una curvatura tiene una parte cóncava y una convexa, entonces la parte interna es la parte cóncava y la parte externa es la parte convexa. A diferencia del sinclinal, las capas jóvenes son las que se encuentran hacia la concavidad. En este caso, la azul oscura es la capa más joven y se encuentra hacia la concavidad del pliegue, mientras que las capas más antiguas, que en este caso es la azul agua marina, se encuentra pues hacia la convexidad del pliegue. Y bueno, entonces anticlinal sinforme y sinclinal antiforme, ¿qué son? Se está preguntando cómo es un anticlinal sinforme y un sinclinal antiforme. Pues bien, vamos a utilizar una herramienta de, de nuestro tablero digital. Entonces voy a pintar una forma anticlinal y una forma sinclinal. Bien. Voy a utilizar el rojo para el otro horizonte y el azul para el otro horizonte. Bueno, entonces vamos a tener dos horizontes, ¿cierto? Vamos a tener un horizonte A, vamos a colocarlo acá en mayúscula A, vamos a ponerlo azul, y vamos a tener un horizonte B. Vamos a diferenciarlos por los topes. Entonces, vamos a tener el rojo acá. Bien, entonces vamos a tener un horizonte A y un horizonte B. La estamos clasificando por los topes. Entonces aquí tenemos el horizonte A, aquí tenemos el horizonte B. Tenemos una estructura que vamos a llamar antiforme y una sinforme. Entonces, al parecer, por el momento en el dibujo, pareciera que la capa A es más joven que la capa B, pero no es así. ¿Por qué no es así? Bien, voy a terminar el dibujo y vamos a ver por qué esto es un sinclinal y esta estructura es un anticlinal. Se llama sinclinal antiforme y anticlinal sinforme. Bien, entonces esto es la parte del pliegue que vemos, pero realmente el pliegue termina siendo esto. Voy a completar el pliegue. Bien, entonces voy a rayar encima del título. Voy a rayar encima del título. Bien, entonces nos damos cuenta que la capa A realmente no es la más joven, es la más vieja, sino que esto ha tenido un proceso de inversión. Entonces la capa A no es la más joven, es la más vieja, y la capa B, esta sí es la más joven. Pero entonces, ¿qué pasa?
recordemos la definición de anticlinal y sinclinal. Entonces, si nos damos cuenta, la capa más joven, ¿cierto? La capa más joven está hacia la concavidad del pliegue. Esta es la concavidad del pliegue. Entonces, esto es un sinclinal con forma de anticlinal, por eso se conoce como sinclinal antiforme. Mientras que aquí las capas más viejas se encuentran hacia la concavidad, ¿cierto? Un anticlinal sin forme. Entonces acá tenemos un ejemplo muy claro sobre este tipo de estructuras. Bueno, muy bien. Entonces las características, vamos a hablar un poquito sobre las características de los pliegues. Los pliegues tienen unas ciertas características que permiten clasificarlos, ya sea en forma de cabeceo, estilo, entre otras formas de clasificar que ya las vamos a ver. Y bueno, su clasificación permite determinar diversos factores, tanto de composición litológica como de configuración tectónica. Eso nos permite saber, nos permite inferir qué tipo de roca es, si es una roca blanda, es una roca dura, qué régimen tectónico he tenido, si tengo mucha compresión. Bueno, entonces vamos a hablar de unos conceptos. Vamos a hablar de la charnela, ¿cierto? La charnela es el punto donde los flancos se unen. Es el punto, vamos a llamarlo el punto de máxima curvatura o el punto de mínimo radio. Esa es la charnela, donde los dos flancos se unen, pero ya ahorita los vamos a ver en un dibujo. La línea de charnela es la línea que comprende las charnelas en un pliegue. Entonces, la charnela podemos definirla que es un concepto para un pliegue que solo vemos en dos dimensiones, en versión de sección. Y la línea de charnela pues ya nos permite hablar de una configuración 3D, ya a profundidad del pliegue. Pues bien, la zona de charnela es la zona donde los flancos se unen, a veces no es solo un punto, a veces corresponde a una zona. Los limbos, bueno, se dicen limbos, pero son los mismos flancos por si los escuchan. Ángulo interlimbo es el ángulo generado entre los dos flancos en la zona axial. Entonces es el ángulo que generan los dos limbos cuando se unen. El plano axial, que es el plano que comprende las líneas de charnela de un pliegue, y el punto de inflexión, acá me quedo, qué pena, que un poquito abajo, aquí lo miremos, listo. Entonces el punto de inflexión es el punto donde un pliegue pasa de ser cóncavo a ser convexo. Entonces, bueno, vamos a aplicar en esta foto muy bonita de un anticlinal y un sinclinal. Vamos a aplicar los conceptos de charnela, zona de charnela, línea de charnela. Vamos a ver qué de estos conceptos se aplican. Muy bien, entonces la charnela. Ya dijimos que la charnela es el punto donde se unen los dos limbos. Entonces tenemos dos flancos del anticlinal y este es el punto donde se unen. Vamos a dejarlo aquí. En el sinclinal, la charnela estaría en este punto. Para mí estaría en este punto, que es donde se unen los dos limbos, ¿cierto? Si lo vemos a través del pliegue, pues entonces acá tiene una charnela, acá tiene otra charnela, acá tiene otra charnela, y así sucesivamente. Igual en la estructura sinclinal, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí son las diferentes charnelas a lo largo del pliegue. Bueno, la zona de charnela en este caso vemos que no es un punto en específico, sino podemos delimitar esa zona de charnela. En el sinclinal puede ser esta la zona de charnela. Esa es mi zona de charnela, la zona donde se unen esos dos flancos. Aquí en el anticlinal, bueno, podemos decir que es este pedazo, la zona de charnela. La línea de charnela, bueno, pues la línea de charnela no la podemos definir bien acá porque necesitaríamos ver la profundidad del pliegue. Los limbos o los flancos, bueno, entonces voy a pintar de la capa más evidente en esta foto. Este es uno de los limbos, voy a pintar la capa, y este es el otro de la estructura anticlinal. Y en la estructura sinclinal pues lo mismo, este es uno de los limbos y este es el siguiente limbo. El ángulo interlimbo, bueno, vamos a ver el ángulo interlimbo. Como lo vimos, es el ángulo generado por la intersección de los dos limbos. Entonces en este caso este es mi ángulo interlimbo, puedo pintarlo acá, y este es mi otro ángulo interlimbo. Bueno, el
el plano axial, el punto de inflexión. Bueno, el plano axial, como lo recordamos la definición, es donde convergen las líneas de charnela. Entonces aquí tenemos, voy a pintarlo. Voy a pintar este es, bueno, aquí es por donde pasaría el plano axial, ¿cierto? Estamos viendo la intersección del plano axial con la foto. Entonces necesitaríamos verlo a 3D para poder pintar todo el plano axial. Y el punto de inflexión para mí sería este, que es el punto en donde un pliegue pasa de ser cóncavo a ser convexo. Bueno, entonces vamos a aplicar estos mismos conceptos, la charnela, la zona de charnela y la línea de charnela, los limbos, ángulo interlimbo, plano axial y punto de inflexión. Bueno, en esta foto vemos que ya podemos ver el pliegue a profundidad, entonces vamos a aplicar estos conceptos. Entonces la charnela, aquí veo 1, 2, 3, 4 y a lo largo del pliegue. Entonces aquí tengo mis puntos de charnela. La zona de charnela, en este caso, bueno, vamos a definir la zona de charnela. Este pedazo puede ser este pedazo que comprende acá la zona de charnela. Vamos a llamar esto la zona de charnela. A ver si va haciendo más angosta. El pliegue se va haciendo más angosto a profundidad. Bien, la línea de charnela, como lo dijimos, es la línea que une los puntos de charnela. Entonces voy a unir estos puntos que acabo de hacer. Esta es mi línea de charnela, es una línea 3D. Entonces acá va en versión de la sección, en el plano de sección, y aquí ya va a profundidad. Bien, los limbos. Entonces tenemos acá, a grosso modo, del pliegue. Tenemos 1 y 2. Los flancos del pliegue. Vamos a pintarlos acá también abajo. 1 y 2. Bueno, acá vemos que hay una estructura sinclinal, entonces sería aquí 3. Esto sería acá, esto estaría aquí dando la vuelta. Vamos a corregirlo para no generar confusión. Debería ser así. Muy bien. Los ángulos interlimbos, en este caso, es el ángulo generado por la intersección de los limbos. Es este ángulo que estoy pintando acá con puntos. Este es el ángulo interlimbo. El plano axial, bueno, pues el plano axial sería el plano que recoge las líneas de charnela. Entonces, en este caso, pues inherentemente tendría que ir por la línea de charnela. Este plano, pues bueno, este plano, si no pudiera pintarlo en 3D, este plano se metería por acá. Sería, voy a intentar dibujarlo, la verdad. Ese plano axial sería algo en este estilo. Sería algo así. Mi plano axial. Y el punto de inflexión solo lo podríamos ver en esta parte del pliegue acá y solo podríamos ver aquí. Muchas gracias. Bien, si hacía falta de tanto hablar. Muchas gracias. Bien, para este pliegue vamos a hacer los mismos charnelas, zona de charnela, entonces ya saben por el color que lo que estamos pintando. Entonces las charnelas aquí por el ángulo de la foto no son tan claras, pero vamos a pintarlas. Aquí son las charnelas. Aquí tengo la otra charnela, estoy pintando casi por capas, ¿no? Estoy aquí una capa más gruesita, otras capas más gruesas, otras más delgadas, entonces los pintando sobre las capas. Bien, aquí tenemos otras charnelas. Bien, estas son las charnelas. Zona de charnela, si nos damos cuenta, estos pliegues son mucho más agudos, a diferencia del primer pliegue que es mucho más redondeado, es mucho más agudo, entonces la zona de charnela se restringe ya mucho, ya es una zona mucho más pequeña. Podemos decir que esta es la zona de charnela en la parte de arriba, eso nomás es la zona de charnela, y aquí arriba esta es la zona de charnela nomás, muy pequeña, realmente es muy pequeña. La línea de charnela, bueno, igual que en la primera foto que vimos, no la podemos ver porque necesitaríamos una foto que nos permitiera la profundidad del pliegue. Aquí tenemos los limbos. 1, 2, 1, 2, el anticlinal. Y para el sinclinal nos vamos 1 y 2. 1 y 2. Muy bien.
Esos son los limbos. El ángulo interlimbo, voy a terminar de pintar bien este acá para mostrar bien el ángulo interlimbo. Es el ángulo generado por la intersección de los dos flancos. Muy bien. El plano axial, igual, solo podríamos ver una parte del plano axial, que es por donde pasan las líneas de charnela. En este caso sería esto, en este caso sería así. No podemos pintar bien el plano porque no tenemos una vista de la profundidad del pliegue. Y el punto de inflexión, bueno, el punto de inflexión, si tomamos esta capa de acá, punto de inflexión podría ser tal vez este. Este podría ser mi punto de inflexión. Este también podría ser mi punto de inflexión en esta capa. Y en las otras pues tal vez no podemos ver el punto de inflexión porque no sabemos el pliegue. No sabemos el pliegue en cómo se comporte hacia la derecha en la segunda foto. Bueno, entonces acá tenemos un ejercicio de estos conceptos. Espero que haya quedado muy claro. Bien, formas de clasificar los pliegues. Para la clasificación de pliegues vamos a tener en cuenta conceptos como los que acabamos de ver: ángulo interlimbo, plano axial, isógonas, plunge o el cabeceo. Entonces estos dos últimos conceptos son nuevos, vamos a mirarlos. Bien, las isógonas. Las isógonas son líneas que unen partes del tope y la base de un pliegue con iguales valores de usamiento. Ya los vamos a ver bien claros en una foto cuáles son estas líneas que unen la base del tope de un pliegue con el mismo valor de usamiento. Y el plunge o el cabeceo es la inclinación de la línea de charnela. A veces las líneas de charnela no son completamente horizontales en un pliegue, en este caso no son completamente horizontales, sino que tienen un cabeceo. O sea, ese es el cabeceo, esa es la inclinación. Pues bien, entonces acá tenemos 4 formas de clasificar pliegues: por la forma, por el ángulo interlimbo, por el cabeceo de sus estructuras del plano axial y por isógonas. Entonces vamos a ver, qué pena con ustedes, vamos a dejar esto de una vez, que no se interrumpan más. Muy bien. Entonces, por forma, bueno, listo. Entonces acá tenemos la forma, la categoría por forma, donde aquí tenemos la amplitud del pliegue de 1 a 5, 1 siendo más amplio, mucho más delgado, y de A hasta F, donde vamos pasando de un pliegue que tiene una forma muy recta a un pliegue que tiene una forma muy aguda, pasando por pliegues redondeados. Para mí realmente esta es una categoría más subjetiva y más intuitiva, porque pues realmente depende más del observador. Yo puedo decir, bueno, para mí un pliegue es tipo C4, mientras que para otra persona puede decir el pliegue es tipo D4. Entonces ninguno y los dos tendríamos la razón. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Tenemos una foto también muy bonita de unos pliegues. Entonces vamos a intentar clasificarlos. Lo que yo diga no es verdad, no necesariamente tenga que ser realidad. Por eso mismo es que es un método intuitivo. Entonces con esta forma de clasificación, para mí sería un pliegue tipo, es un pliegue amplio, la verdad, hasta su punto de inflexión. Es un pliegue mediano. Para mí sería un pliegue tipo, es angular, sería entre un E3 y un E4. Para mí sería un E3 y un E4. Voy a escribirlo acá, pero clasifíquenlo ustedes, no importa. Para mí sería entonces un E3 o un E4. Para mí es esto, para mí es un E3 o un E4, yo lo clasificaría así. Entonces, en sus comentarios por favor escriban qué respuesta tendrían para ustedes, qué tipo de pliegue es, y expliquen por qué o por qué yo no tendría la razón. Totalmente válido. Vamos a pasar al siguiente tipo de clasificación, que es la clasificación por el ángulo interlimbo. Este ya es un método mucho más cuantitativo, es un método totalmente objetivo. Y entonces la forma de clasificar pliegues es de acuerdo a los rangos de valor que pueda tener el pliegue. Entonces tenemos pliegues suaves, que van de 180 a 120 grados, el ángulo interlimbo. Abiertos, que esos van de 120 a 70 grados. Cerrados, que van de 70 a 30 grados. Apretados, que van de 30 a más o menos 0, muy próximo a 0. Y los que ya son muy cercanos a 0 son los isoclinales.
Bueno, entonces volvemos a la misma foto que tuvimos al principio. Entonces vamos a clasificar este pliegue. Vamos a clasificar este pliegue. Entonces pues les voy a mostrar la forma como vamos a clasificar. Como este pliegue tiene una zona de charnela amplia, lo que vamos es a proyectar los limbos, perdón. Vamos a proyectar los limbos. Vamos a proyectar los limbos, la parte más cercana a la zona de charnela. Entonces si se dan cuenta, lo que yo hice fue proyectar el mismo limbo, claramente, la misma capa. Lo proyecté en la parte recta más cercana a la zona de charnela. Y aquí lo que tengo es un transportador que me va a permitir clasificar el pliegue. Entonces, un momento. Entonces acá tenemos, vamos a alinear nuestro transportador, vamos a volverlo un poco más pequeño para poder ver. Bueno, a mí me está dando que tengo un ángulo interlimbo de 75 grados, observen, tengo 75 grados, lo hago más pequeño, tengo, sí, tengo un ángulo de 75 grados, un ángulo interlimbo de 75 grados. Entonces la clasificación de este pliegue sería un pliegue abierto. Los pliegues abiertos van entre 120 y 75, está muy cerca de ser un pliegue cerrado. Un proceso estricto es un pliegue abierto, ya vemos por qué. Bueno, ahora tenemos la clasificación por isógonas. Las isógonas, recuerden que son líneas que unen el tope y la base de una capa, unen los mismos valores de usamiento del tope y la base de una capa. Entonces tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. Y en esa clasificación podemos ver que existen pliegues paralelos, similares, concéntricos, o tenemos ejemplos de budinage donde hay migración de material. Y este, al igual que el anterior, es un método mucho más cuantitativo y es más objetivo. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en una foto que ya está rayadita. Vamos a ver dos tipos de estos pliegues. Entonces, como pueden ver en los ejemplos, un pliegue clase 1B se llama un pliegue paralelo, y es paralelo porque en ningún punto del pliegue cambia de espesor, si se dan cuenta. Entonces esta línea, este valor de usamiento es este mismo, este valor de usamiento es este mismo, este valor de usamiento es este mismo, y nunca pierde el espesor. Los clase 1 se caracterizan porque sus líneas convergen, si se dan cuenta, convergen hacia la concavidad. Todas estas líneas convergen a un punto acá en la concavidad, mientras que los otros pliegues, bueno, el clase 3, las isógonas divergen, y en el clase 2 no convergen ni divergen, sino son totalmente verticales, por eso se llama un pliegue similar. Pues bien, tenemos aquí el ejemplo de un anticlinal. Si ven, el anticlinal no pierde espesor, en esta capa no pierde espesor en ningún punto. Entonces la clasificación sería un pliegue paralelo, son clase 1B. Mientras que la capa superior, si se dan cuenta, si tiene migración de material, si pierde espesor, tiene un espesor muy delgado y aquí el espesor aumenta mucho. Entonces, ¿qué clase de pliegue sería esto? Bueno, ya nos damos cuenta que ninguno clase 1A, no sería ninguno clase 1A porque vemos las diferencias. Este sería más o menos el ejemplo de un pliegue concéntrico de clase 1A. El clase 1B para nada, porque clase 1B es un paralelo y los paralelos no pierden espesor. Clase 1C tampoco, es muy similar al clase 1B, pero no se parece en nada. Clase 2, un clase 2 ya está muy similar al clase 2. Veo que tiene un espesor en los flancos, pero cuando llego a la parte de la zona de la charnela aumenta el espesor. Pero realmente aquí no veo que sus isógonas sean verticales. Recuerden que el clase 2 las isógonas deben ser verticales. Aquí no veo en ningún caso que sean verticales. A diferencia, veo que las isógonas pueden ir de forma divergente. Algo así. Hacer un poquito más delgado. Color rojo para que resalte. 1. Este usamiento es
más similar a este usamiento de acá. Realmente este método también necesita de un transportador, medir las zonas los ángulos en los dos limbos, en el tope y la base de una capa. Entonces nos damos cuenta que tiene una forma divergente, por ende sería un pliegue clase 3. Pues bien, llegamos a nuestro final del tutorial. Si tienes preguntas, pues contáctanos en nuestro correo estructurando.geo@gmail.com o déjanos tus comentarios en nuestro canal de YouTube o en nuestra fanpage de Facebook Estructurando. Les recuerdo, por favor inscríbanse a nuestro canal de YouTube Estructurando para que ustedes puedan recibir nuestras notificaciones cuando subamos más videotutorías de otros temas que vamos a tener, pliegues relacionados a fallas, tipos de falla, cómo medir un buzamiento in situ, cómo hacer un perfil topográfico. Bueno, vamos a tener varios temas. Por favor denle like a nuestra fanpage de Facebook Estructurando de la misma forma para que ustedes puedan enterarse de nuestros nuevos videotutoriales. Por favor siempre también les decimos dejen sus comentarios y ayuden a mejorar nuestro contenido, dejen sus comentarios, siempre recibimos críticas constructivas, siempre recibimos comentarios y sugerencias de cómo quieren que les gustaría que lleváramos nuestros temas y qué temas quieren que tengamos en cuenta para ustedes. Y pues bueno, bien, muchas gracias a todos ustedes por ver nuestros videos. Nos veremos pronto en otro video tutorial. Entonces, las lecturas recomendadas, los libros recomendados que yo siempre leo y me gustan mucho para este tipo de casos es la geología estructural de Davis. Ramsey también me parece un muy buen libro para leer. Y Mitra también en su libro también tiene muy buenos temas relacionados a pliegues. Entonces no olviden inscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like a nuestra página de Facebook y dejen sus comentarios respecto al video. Los dejo con un abrazo y nos vemos en un próximo video tutorial. Chao.